Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Entonces vamos a continuar la lectura. La hermana Ana Milena nos puede colaborar. Y los pasatiempos de la vida. Hay peligro en las diversiones que persiguen únicamente la complacencia propia. Todos los hábitos de complacencia que debilitan las facultades físicas, que anublan la mente o entorpecen las percepciones espirituales, son deseos carnales que batallan contra el alma y las codicias que hay en las otras cosas. Estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas, sino algo a lo cual se le concede el primer lugar en vez del reino de Dios. Todo lo que desvía la mente de Dios, todo lo que aparta los afectos de Cristo es un enemigo del alma. Amén. Recuerden que la idea es que todos leyamos y cada uno, si tiene algún aporte, algo que le haya llamado la atención, puede prender el micrófono y hablarlo. Bueno, acá hay algo que a mí me llamó la atención mucho y es, bueno, esa batalla que hay siempre que uno lo vive según las tentaciones de cada uno, de lo que está hablando acá de los pasatiempos, de todo ese debilitamiento de las facultades físicas con esos hábitos de complacencia y esa lucha, esos deseos canales que batallan contra el alma. Lo que me llamó la atención acá es que dice, estas no son necesariamente cosas pecaminosas en sí mismas. Y recordaba yo que he caído yo en eso también y de pronto muchos de nosotros pensamos, y como que a todo le llamamos pecado. Tenemos alguna dificultad en carácter, en mi caso en la comida o en algún aspecto que estemos luchando y pensamos que todos esos hábitos y esas cosas o que si no he dejado el queso o si estoy comiendo esto, a todo le llamamos pecado.
Y yo leyendo, claro, es una lucha y si el Señor está trabajando igual, sigue la lucha, pero no necesariamente son cosas pecaminosas como dice acá, en sí mismas, sino que es, claro, no es pecado, pero sí el problema es que se le está dando primer lugar, es como un ídolo, lo veo yo así. Entonces, digamos que alguien pasa mucho tiempo en ciertas cosas, no necesariamente eso sea pecado, pero se le está concediendo el primer lugar a eso en vez de lo que hablamos el sábado pasado, en que ocupamos, recuerdo que nuestra hermana Alcira y hablábamos todos que en que ocupamos nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Muchas veces podemos pasar más tiempo con el Señor meditando o estudiando su palabra y son preciosos momentos que perdemos por estar en otras cosas que quizá nos están distrayendo. No estamos hablando del trabajo, del estudio o de, no sé, ir a hacer mercado. Son pequeños detalles que a veces se nos consume el día y el tiempo y eso ocupa el primer lugar en nuestra vida y no apartamos el tiempo que Dios quiere que le apartemos a Él. Entonces, todo eso que nos desvía la mente de Cristo y, y que nos aparta de que Cristo pueda trabajar en nosotros, es lo que yo entiendo acá, esa lucha que hay que no necesariamente tengan que ser pecado, ¿no? Sino son luchas. ¿Alguien tiene algo que le haya llamado la atención, algo que aportar? Es como lo que uno alimenta. Si el espíritu, la carne siempre va a pedir alimento. Más el espíritu no, porque el espíritu está quebrantado y dominado por otros espíritus malignos. Entonces lo que hace el ser humano siempre es alimentar la carne en muchas cosas, ¿no? El enemigo ha creado una variedad de cosas para darle placer a lo carnal, a la parte física. Entonces se requiere de un poder superior para poder salir de eso que la carne está pidiendo. Que no tenemos voluntad. Desde que Adán pecó, nuestra voluntad se quebrantó. Entonces Cristo vino a devolvernos ese poder, esa voluntad. Pero solos jamás podemos lograrlo. Algo que quiero como recalcar en negrilla lo que dice Tommy es que eso no es cierto. O sea, generar hábitos, cuáles son mis pasatiempos. Si lo hago yo solo, pues mis deseos son carnales. Yo voy a terminar haciendo las cosas carnales. Y si no, voy a terminar haciéndolas por mis propias obras, que es el pacto antiguo. Entonces, puedo mostrar ante los demás, inclusive me puedo engañar yo misma que he cambiado, pero al pasar del tiempo, de tantos cambios que va haciendo uno solo, se va uno agobiando y va sintiendo un peso tan profundo que cuando ya uno empieza como a despertar y a darse cuenta que uno no puede llevar esta carga, entonces empieza un conflicto con nosotros mismos y a veces no sabemos ni siquiera lo que tenemos y no sabemos cómo actuar. En el peor de los escenarios, o yo no sé si sea peor, porque yo a veces digo, o no lo digo yo, sino que la palabra dice, si yo me alejo y abandono todo, el Señor sabrá qué hacer conmigo si estoy fría. Pero si yo sigo con esta tibieza y apacentándome y creyéndome que todo va bien, pues ese es un grave problema. Entonces, por eso es que cada cambio en nuestra vida, cada deseo inmundo, porque nuestros deseos no son buenos, deben estar en manos del Señor. Y Él es el que nos va a mostrar los nuevos hábitos, nos va a enseñar, nos va a instruir, su palabra lo dice, que Él nos va a instruir. Y en un salmo también nos dice que Él nos enseña de noche, así como de día. Y es así, pero lo más importante es siempre hacer el trabajo en conjunto con Cristo. Como la hermana Helen White dice, pedir de su Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros y que Él también nos muestre nuestros malos deseos, nuestras malas pasiones
y nuestros verdaderos gustos, para nosotros poder clamar y pedir ayuda. Porque si el médico de los médicos no nos revisa, que él es el que sabe realmente mi enfermedad y sabe cómo sanarme, pues yo voy a seguir en la vida solo haciendo obras ficticias. El Señor es el que realmente conoce nuestro corazón y es el único que nos puede enseñar y decir qué realmente a nosotros nos gusta y qué realmente tenemos en nuestro corazón. Vamos a seguir. La hermana Lucy nos puede colaborar. Cuando la mente es juvenil, vigorosa y susceptible de rápido desarrollo, existe la gran tentación de la ambición egoísta, de servir al yo. Si los planes mundanos tienen éxito, se manifiesta una inclinación a continuar en un camino que amortece la conciencia e impide una estimación correcta de lo que constituye la verdadera excelencia del carácter. Cuando las circunstancias favorezcan este desarrollo, el crecimiento se manifestará en una dirección prohibida por la palabra de Dios. Bueno, yo vi algo ahí que me llamó bastante la atención y me ponía a pensar cuando lo leí. Es que muchas veces el ser humano es engañado, ¿no? Uno mismo se engaña pensando que si se tiene éxito es que uno va bien y que es una bendición del Señor. Me ponía yo a pensar, a mucho le llaman y le llamamos bendición cuando no es y no viene ni siquiera de Dios. Hay una confusión, un engaño tal, porque podemos ver el posible éxito, no sé, económico, en familia aparentemente, en la vida externa de muchas personas famosas de nuestra familia, de muchas partes. Y pensamos que van bien, que eso viene del Señor, que es una bendición, pero resulta que son planes mundanos, que muchas veces no vienen del Señor. Eso no quiere decir que el Señor no pueda dar éxito, mundanalmente hablando, en una empresa o con tu vida exteriormente, que estés bien, no. Pero cuando uno lo hace uno mismo y Dios no estuvo ahí, no quiere decir que tienes éxito porque es que Dios permitió eso. Tú querías algo y a como lugar se hizo y lo tienes en tu vida, pero muchas veces hemos y han dicho que que esa es la respuesta de que eso sí viene del Señor. Entonces, ¿cómo eso impide, ese engaño que uno se hace a uno mismo, impide que que Jesucristo trabaje en el carácter de uno para mostrar realmente el éxito que tienes a lo que importa, que es el carácter en tu vida interior, no en tu vida exterior? Entonces, ¿quién tiene algo más que aportar acá? ¿Qué entienden por este párrafo que les llama la atención? En esta sociedad se mide el carácter por la casa que tengas, el auto que tengas, el estudio que tengas, y por lo que ve, ¿no? La parte exterior. Pero eso no es el carácter. Tampoco uno puede decir que entonces toda persona que tiene éxito en el mundo es un tipo de mal carácter. Que si no, pues David no hubiera sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos al juzgar esas cosas. Es más, nosotros no debemos juzgar esas cosas. Eso le corresponde al Señor. Y más bien aprender, dice la señora White, que los pobres son probados con los ricos y los ricos son probados con los pobres. Interesante eso. Gracias. Hay algo que meditaba yo con el Señor y me acordaba de este éxito mundanal, que siempre incluso lo nombramos, ¿no? En la parte económica, pero yo creo que va mucho más allá, porque yo creo que, o sea, el Señor no tiene problema y es según la misión de la persona y según muchas pruebas, o sea, son muchas cosas el que tenga éxito o no en algún momento de su vida.
Y es este versículo de Deuteronomio 28:13, que dice, y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando escuchares a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas. Hay otra versión que no sé cómo es el nombre, pero es DHH, si alguien sabe esa sigla, Dios habla hoy, que me gustó mucho porque lo explica un poco más y es a lo que iba a ver yo, porque esto también hay un éxito espiritual acá, ¿no? Que es lo que más le importa al Señor, ¿sí? Dice, el Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Pero miren esto, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy y pongas en práctica. Hemos hablado acá, aunque no sé cómo, me gusta la palabra con tal, ¿no? Pero no sé realmente en el original cómo se dice de otra forma para no tergiversar este versículo y pensar de que uno es el que los tiene que cumplir, que ese es el propósito del Señor, de que uno le da éxito para que uno cumpla los mandamientos, porque no es así, porque hemos hablado que los mandamientos y toda la ley del Señor, los 10 mandamientos solo es una parte, no son todas, son una promesa. Y al ser una promesa es porque Él va a trabajar en tu vida y va a hacer, y Él es el que va a hacer que los cumplas, tú ni siquiera te das cuenta, o sea, no es el propósito tuyo que lo vas a cumplir, es una promesa de que si pones a Dios en tu vida, el resultado va a ser ese, que tú vas a cumplir los mandamientos del Señor, son promesas, Él te va a dar eso. Entonces, acá yo veo que más que los planes mundanos, que el Señor lo puede dar porque está esta promesa acá de que Él quiere que seas cabeza y no cola, Él quiere que siempre estés encima, pero habla también mucho de la parte espiritual, que mientras tú entre más cerca estés de Él, Él puede darte éxito o como estamos viendo en los reformadores, yo veía, bueno, y tan difíciles situaciones que les tocó vivir a ellos. Algunos tuvieron éxito, o sea, vivían en una parte bien, no les faltó hambre, no les faltó vestido, no les faltó comida, pero el plan mundano al que yo me refiero, que tiene Jesús para ti, es que yo lo veía, es como que Él quiere que uno sea cabeza y uno esté por encima de todos, pero hablando espiritualmente, es ser cabeza y estar por encima de todos no necesariamente es tener una familia y tener una super casa y muchas fincas y autos, no, para el Señor yo creo que es ser cabeza y estar por encima de los demás en el carácter y estar cumpliendo la misión para la que fuiste creado. Yo lo veo más así. Sea que te toque estar con mucho dinero o con poco dinero, yo creo que aquí habla de otra cosa. No sé ustedes qué opinan. Yo pienso que, primero, porque ahí formulaste muchas preguntas. Uno, si me las grabé todas, en cuanto a lo que está en esa Biblia, en la Biblia, la versión que leíste, no lo he leído en otras versiones, o sea, no lo tengo claro ahorita, pero eso está bajo los ojos del Antiguo Pacto. Y casi siempre cuando uno va al Antiguo Testamento, hay un problema ahí con las traducciones porque casi todo está con el Antiguo Pacto. Curiosamente, Jesús viene a poder a hacerles entender, a enseñarles lo que era realmente el segundo pacto, que era el nuevo pacto, porque eso después se hablará para no confundir, pero es algo así, o sea, es que Dios escribiría la ley en tu mente y en tu corazón, era una promesa, es una promesa. Entonces, casi todas esas traducciones están así. En cuanto a que la voluntad del Señor, ya uno mirando, y el poder entender el nuevo pacto, que el Señor escribiría esa ley en mi mente y en mi corazón, eso no era solo para este momento, era para el tiempo de antes, y el plan del Señor era bendecirlos tanto económicamente, que fueran potencia mundial, que pudieran mostrar el amor del Padre, que pudieran mostrar a Jesucristo,
Pero lamentablemente ni el pueblo de antaño ni nosotros hemos podido entender este pacto y como consecuencia esas bendiciones pues no han sido posibles. Pero no es que Dios haya faltado a su palabra. El problema, como el Señor siempre lo ha dicho en su palabra, es que nosotros hemos invalidado su pacto. Y invalidado dependiendo de qué pacto yo me encuentro. Porque si yo me encuentro bajo el nuevo, que es escribirá su ley en mi mente y en mi corazón, pero a mí me falta fe y yo no creo que eso sea posible, pues no es una realidad y eso se va dificultando. No puedo poner el nombre del Señor en alto. Más si vivo el antiguo pacto, que es que yo lo hago por mis obras, pues peor, porque la ley me condena y no me salva. Me muestra mi condición, pero no me salva. Entonces, sí era plan del Señor, bendición total. No era solamente espiritual, no, era que quería el Señor y la voluntad del Señor, así como cuando llevó a los peregrinos a Estados Unidos de América y logró el Señor, porque el pueblo hasta donde pudo se sostuvo, hacerla una gran potencia, que luego apostató. Entonces vienen consecuencias, sí era el plan de Dios y es una promesa consignada. A nivel de nosotros, también está consignada porque la obra hay que terminarla. Y la hermana Helen White dice que los recursos el Señor hará posible que llegue a nuestras manos para nosotros poder terminar esta obra al final. O sea, sí o sí, pero el Señor lo hará con gente que han entendido, que han dejado trabajar al Señor en su corazón, han sido transformados para su honra y su gloria, y pueda ponerlos todos los dones que el Señor le entregue, tanto económicos, en todos los aspectos, para el servicio del Señor. Hay una versión nueva que yo encontré casualmente. Y sí, bueno, aplicándonos generalmente, yo quise llevarlo a un plano espiritual, pero en este caso sí, el contexto en los versículos hablaba de la bendición que quería el Señor para su pueblo, ¿no? Y hay una versión que me gustó más y habla de lo que hemos hablado estos últimos sábados. Dice, si escuchas los mandatos del Señor, el saber escuchar, hermanos, definitivamente no sabemos. Si escuchas los mandatos del Señor, las promesas del Señor tu Dios que te entregó hoy, y dice, miren, los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Me gustó esta versión, es nueva NTV, ya busco nueva. ¿Qué es lo que dice cuando tú dices cuidadosamente? ¿Qué es lo que dice antes? Un segundo que ahora. Dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en cola y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entregó hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Nueva traducción viviente es. Yo les hago una pregunta. ¿Qué significa cuando dice ahí si obedecen cuidadosamente? Si estamos hablando del nuevo pacto, ¿qué significa eso? Ahí sí, hay primero hay que definir la palabra obediencia ante el nuevo pacto. ¿Qué significaría? Es Deuteronomio 28:12 es el que estamos leyendo. 28:12. Pero léanlo en el completo. Lo que pasa es que uno siempre tiene que leer la introducción, pero es que curiosamente uno pareciera que ahí hubiese un poco de contradicción. Pero no es una contradicción, es una respuesta del inicio. Si quieres, leemos desde el 12. Dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Te prestará a muchas naciones, pero jamás tendrá necesidad de pedirles prestado. Acá está hablando de la bendición económica y de toda la prosperidad que el Señor quería para su pueblo, que fuera cabeza. Y dice, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en cola y siempre estarás en la cima y nunca por debajo. Yo no entiendo que se refiere a estas bendiciones y a la grandeza que le quería dar, ¿no? A su pueblo. Es que en la versión Biblia de las Américas está, no sé si lo proyectamos un momentito, está
Creo que por ahí va la cuestión. Voy a ponerlo un momentito nomás. Aquí está. Esta es la versión Biblia de las Américas. Y dice, desde el verso 12, acá el pedacito que leí así. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tu mano, y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima y nunca estarás debajo. Y aquí viene la parte clave. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, acá viene la cuestión, para que los guardes. Si se fijan, voy a Ujú. subrayarlo. La palabra los está en itálica. ¿Sí ve la letrica inclinada? La Biblia de las Américas dice que cuando ellos ponen una letra así inclinada, no aparece en el texto hebreo, sino que ellos la colocan porque es lo que ellos piensan. Pero lo bonito de esta Biblia es que les dicen, esto es lo que nosotros pensamos que debe ir ahí. Pero normalmente en hebreo no va el los. ¿Sí notan? No va la palabra los. Entonces lo que está diciendo acá el Señor es, si escucha los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy, a fin de que no es para que tú los guardes, sino como un resultado de haber escuchado, a fin de que guardes cuidadosamente. Entonces es un Donde resultado. hablamos que se Esto, convierte en una promesa. esto Eso, esta es la respuesta de yo escuchar la voz de Dios. O el sea, eso es efecto. una consecuencia, es el fruto que yo vengo a desarrollar cuando yo verdaderamente escucho la voz de Dios. Y cuando yo escucho esa voz verdaderamente, yo soy cuidadosa o cuidadoso con lo que escuché del Señor. Y soy tan cuidadosa o tan cuidadoso que estoy en suprema revisión de mi vida con el Señor. Y debo ser tan cuidadosa conmigo misma, tan crítica conmigo misma, porque nosotros solemos ser muy críticos con los de afuera, pero con nosotros nos cuesta. Entonces, cuando yo escucho esa voz, la palabra, hermanos, mediten esto, cuando yo escucho la palabra de Dios, escucho su voz, yo hace mucho tiempo, yo creo que llevo un año meditando qué significa esto, más de un año. Le digo yo al Señor, si por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, yo creo que en eso yo podría pasarme hasta la eternidad meditando su palabra, porque su palabra es Cristo y en esa palabra hay poder. Y si yo la escucho, en mi vida empiezan a suceder cosas, milagros y acontecimientos en la parte espiritual que nunca antes habían sucedido. Porque si solo con la palabra el Señor dijo, háganse o sean los cielos, o sean los animales, los peces, y con eso se fueron dando. Imagínense, cuando yo escucho de verdad esa voz de Dios, el problema, como decía Jessy, es que no sabemos escucharlo. Y yo no voy a escuchar a la voz de Jesús si yo ando en pecado. ¿Y cómo voy a saber si ando en pecado? Pues a través de su Espíritu Santo es que yo sabré que ando en pecado y en revisión profunda de mi vida. Y el Señor me va mostrando todos digamos, los pecados, los defectos de carácter, los malos hábitos, todo me lo va mostrando. Y así es como yo empiezo a tener esa relación y en mí empieza a pasar algo maravilloso que está en el nuevo pacto que dice, y escribiré, primero los limpiaré, y escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Amén. Hermanos, y el CIRA, la Biblia de las Américas dice que donde se traduce obedecer, en muchos casos, realmente dices escuchar.
Entonces, el obedecer viene a ser como una interpretación de los que traducen porque lo hacen bajo el pacto antiguo. Entonces uno siempre está acostumbrado a que uno es el que tiene que obedecer, uno es el que tiene la responsabilidad y le cae la carga de, digámoslo así, de cumplirlos. Pero es como un tip ahí que dan para cuando uno lea obedecer, en hebreo es escuchar. Un tipcito ahí de la Biblia de las Américas. Gracias. Y ahí es cuando uno medita con el Señor. Acá se le está refiriendo a los mandamientos, a su palabra. Entonces, cómo uno lee la palabra del Señor y cómo verdaderamente a veces está leyendo o queriendo estudiar algo, pero realmente no estás escuchando. Entonces, claro, te vas a llevar ideas erróneas. Te vas a llevar ideas erróneas, no vas a entender todo, lo vas a ver como un legalismo, como que tienes que cumplir. Y claro, lastimosamente, si no se pide el Espíritu Santo, pues vas a ver lo que está escrito porque lastimosamente está mal escrito. Está escrito para que tú, como dicen, el antiguo pacto de que es obedecer, es cumplir, es la ley. Entonces, por eso no hay victoria. Hay un estancamiento ahí. Puedo mostrar lo que sigue ahí de ese versículo. Es que es asombroso. Sí, Solo un momentito. Miren, aquí. Cuando uno lee esto, que casi no lo leen porque eso da miedo, ¿sí? Las consecuencias de la desobediencia. Justo después de lo que leímos, dice. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza el Señor a dar un montón de maldiciones, que maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita serán tu canasta, tu arteza, el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado, las crías de tu rebaño, maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Y de ahí en adelante eso es una... Y uno acá dice, Dios mío. ¿Por qué? Porque estamos bajo el lente del primer pacto. Pero miren esta belleza. Cuando uno viene acá esta letrica, que es la segundo. nota, acá donde dice, pero sucederá que si no obedeces, miren la nota al margen de la Biblia de las Américas que dice. Dice literalmente, allí en hebreo dice, ahí no dice si no obedeces. En la forma literal es si no escuchas la voz del Señor. ¿Sí notan? Él no nos está diciendo que si no cumplimos eso nos va a pasar todo eso. No, la maldición viene es cuando no escuchamos su voz. ¿Sí notan? Y siempre esta Biblia va a tener estas noticas acá diciéndole a uno ellos interpretan obedecen, pero ellos siempre van a decir qué es lo que está detrás acá literalmente. Y ahí dice es escuchar al Señor tu Dios. Eso era un ejemplito. Gracias. Definitivamente, como dice en el Espíritu de Profecía, la verdad de Dios se halla en su palabra y da conversión. Necesitamos leerla con el Espíritu Santo. Continuamos, la hermana Milena nos puede colaborar. En este periodo de formación de la vida de sus hijos, la responsabilidad de los padres es muy grande. Debe constituir su tema de estudio como rodear a la juventud de las debidas influencias. Influencias que les den opiniones correctas acerca de la vida y su verdadero éxito. En vez de esto, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida el conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Eligen todas sus relaciones con este fin. Muchos padres fijan su hogar en alguna gran ciudad y presentan a sus hijos a la sociedad elegante y a la moda. Los rodean de influencias que estimulan la mundanalidad y el orgullo. En esa atmósfera, la mente y el alma se empequeñecen. Los blancos nobles y elevados de la vida se pierden de vista. El privilegio de ser hijos de Dios, herederos de la eternidad, se cambia por el beneficio mundanal. Bueno, acá habrá más que todo la responsabilidad del ser padre, ¿no? Cómo forman la vida de sus hijos, esa página en blanco que el Señor Jesús les entrega. Pues si lo hacen con Él, va a ser algo muy hermoso, pero muchas veces
como dice acá, ¿cuántos padres convierten en el primer objeto de su vida al conseguir para sus hijos la prosperidad mundanal? Pues eso va a dañar mucho el carácter del hijo y va a tener en primer lugar todo menos al Señor Jesús. Todo va a estar en torno a esa prosperidad y a ese éxito mundanal que lo busca por sus propios medios, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene algo que comentar? Sí. Digamos que cuando se hacen estas cosas de vivir en sitios y como dice ahí, de presentarlos a la sociedad mundanal y todas esas cosas, es más que todo por el ego de decir viven como aquí en Colombia son estratificadas las personas. Entonces dicen, ay, vivir en estrato 6 es un plus, es un, mejor dicho. Y tener amigos que estudien en el mejor colegio donde estudian los hijos de los que nos gobiernan, que no es ningún orgullo hacer partícipes a los hijos de esa sociedad corrupta, pero pues la gente cuando no conoce a Dios y cuando de pronto perdemos de vista que lo que se le debe enseñar a los hijos son valores y principios moralmente que crezcan con respeto hacia sí mismos y hacia todas las cosas que son importantes, y primeramente poner a Dios en el corazón de los hijos. Para la sociedad realmente yo creo que no es importante eso, sino que los vean que son hijos de ricos. Entonces es más que todo por el ego, el orgullo. Así es. Y hay algo que se me ha olvidado, que también bueno, es la responsabilidad mucho de un padre, digo también yo, pasan media vida lastimosamente en un colegio y prácticamente los segundos padres se convierten en unos profesores que lastimosamente si no hay guía del Señor, pues le van dañando más su carácter. Hay algo que dice acá, los blancos nobles y elevados de la vida se pierden de vista. Y yo me pone a pensar, ¿qué blancos deberían ser? ¿A qué se refiere eso? Y encontré que, bueno, uno empieza a pensar, bueno, un blanco para el Señor, espiritualmente hablando, tiene que ser muy diferente a lo que el mundo ofrece. Y dice que el blanco alcanzarse acá en un libro que se llama Consejos para los Maestros, dice que el blanco alcanzar es la piedad. El blanco alcanzar, que lo hemos visto, qué pena que esto se me pasó, que lo hemos visto durante mucho tiempo, es la perfección, la semejanza a Dios. Entonces, no por nuestros propios medios, pero deberíamos anhelar, o sea, para mí ese blanco es anhelar ser como Jesús. Entonces, al tener ese blanco en la vida y al no perderlo de vista, eso hace que, por lo menos en el caso de un estudiante, pero también se aplica a nuestras vidas, se abra un camino de progreso continuo, que el Señor no tiene ningún problema, como lo veíamos ahorita, de dar una prosperidad como el mundo la ve hoy en día, que tú eres próspero si tienes dinero, si no, no. Así estés estresado, no, pero ante el Señor se abre un camino de progreso continuo y tú ya tienes como un objetivo, una norma que es buena, pura, noble. Y el progreso puede ir tan rápido, puede ir tan lejos como sea posible y según la voluntad del Señor, pero teniendo el verdadero conocimiento, teniendo eso que dice acá, los blancos nobles, elevados, los que lastimosamente a veces se pierden de vista y ese anhelo que tú tienes, no sé, de graduarte, de tener una empresa grandísima, sí, pero el anhelo que deberías tener es primero que ser semejante a Jesús, esa piedad, esa pureza. Ese es el anhelo al que yo veo acá que se refiere. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Esto me hace pensar todas esas bendiciones que habíamos leído anteriormente y maldiciones que hizo leer Tommy ahí. Pues eso fue escrito bajo el segundo y viejo pacto. Porque ellos cambiaron el pacto. Sin embargo, nosotros
aplica para nosotros a pesar de que estamos para el nuevo pacto, porque muchas veces hemos vivido ese viejo pacto, no hemos tenido la experiencia de vivir el nuevo pacto, así que eso también aplica para nosotros. Muchos padres tratan de crear la felicidad de sus hijos satisfaciendo su amor a las diversiones. Les permiten ocuparse en los deportes y asistir a fiestas sociales y los proveen de dinero para usar libremente en la ostentación y la complacencia propia. Cuanto más se trata de satisfacer el deseo de placer, cuanto más se trata de satisfacer el deseo de placer, tanto más se fortalece. El interés de estos jóvenes queda cada vez más absorbido por las diversiones, hasta que llegan a considerarlas como el gran objeto de su vida. Forman hábitos de ociosidad y complacencia propia, que hacen casi imposible que alguna vez lleguen a ser cristianos estables. Vamos a seguir leyendo. Puse acá esta estrellita para acordarme. Son 4 diapositivas que hacen parte de un solo párrafo, entonces vamos a seguir leyendo y ya meditamos y aportamos todos entonces. Aún a la iglesia, que debe ser el pilar y el fundamento de la verdad, se la halla estimulando el amor egoísta del placer. Cuando debe obtenerse dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias? A los bazares, las cenas, las exposiciones de artículos de fantasía, aún a las rifas y a recursos similares. A menudo el lugar apartado para el culto divino es profanado banqueteando y bebiendo, comprando, bebiendo y divirtiéndose. El respeto por la casa de Dios y la reverencia por su culto disminuyen en la mente de los jóvenes. Los baluartes del dominio propio se debilitan. El egoísmo, el apetito, el amor a la ostentación son usados como móviles y se fortalecen a medida que se complacen. Yo solo tengo una pregunta antes de continuar para que la meditemos. Si alguien quiere responderla de cuando terminemos. ¿Será que solo a los jóvenes lo que todo esto, contaminación y todas estas cosas, será que solo afectarán a los jóvenes? Que porque el carácter supuestamente ya se define a los 7 años o a los 18, a los 21, o será que hasta viejitos eso afectará. Vamos a seguir leyendo. La persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos, pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Bueno, eso ya no, porque ya nos acostumbramos, ¿no? Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, cine, las carreras de caballos, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Aquellos que aprenden a amar las diversiones por las diversiones mismas abren la puerta a un alud de tentaciones. Se entregan a las bromas y algazaras sociales y a la jovialidad irreflexiva, y su trato con los amantes de los placeres tiene un efecto intoxicante sobre la mente. Son guiados de una forma de disipación a otra, hasta que pierden tanto el deseo como la capacidad de vivir una vida útil. Sus aspiraciones religiosas se enfrían, su vida espiritual se oscurece. Todas las más nobles facultades del alma, todo lo que une al hombre con el mundo espiritual, es envilecido. Es cierto que algunos podrán ver su insensatez y arrepentirse. Dios puede perdonarlos, pero han herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. El poder de discernir, que siempre debe ser mantenido aguzado y sensible para distinguir entre lo correcto y lo erróneo, en gran parte se destruye. No son rápidos para reconocer la voz guiadora del Espíritu Santo o para discernir los engaños de Satanás. Demasiado a menudo en tiempo de peligro caen en la tentación y son alejados de Dios. El final de su vida amante de los placeres es la ruina para este mundo
y para el mundo venidero. Antes de que alguien de pronto quiera hablar, yo me puedo volver si algo les llamó la atención. Yo esta semana meditaba con el Señor, recordaba que no hay nadie que haya llegado tan bajo que el Señor no lo pueda rescatar. Y me hizo acordar este último párrafo porque sí, pueden haber herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida hasta que el Señor haga algo. No soy de las que creo que si yo leo solo ese pedazo, ya el peligro sigue y ya no hay poder para discernir. Siempre debes, siempre va a haber eso y que en gran parte se va a destruir, como dice aquí, para siempre, no, porque el Señor en su palabra nos dice, por ejemplo, en 2 Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo, y yo este versículo lo quiero poner a hoy, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces acá habla de una sanación, de un perdón, y sabemos que él se haya caído muy bajo, así se haya destruido gran parte y haya peligro que durará toda su vida, eso es hasta que el Señor pueda actuar y pueda estar en nosotros, que pues eso ya no va a seguir pasando, ¿no? Es como una esperanza y una promesa en lo que uno cree, que si uno cayó, hizo eso, tuvo todo lo que acabamos de leer de los jóvenes o de los adultos, que puede pasar también, no hay nada que haya sido o que hayamos hecho tan bajo que el Señor no pueda restaurarnos y no nos pueda devolver y dar, bueno, no devolver, sino dar ese reconocimiento y ese discernimiento que necesitamos para escuchar esa voz del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿qué opinan, hermanos? Pues yo quiero opinar de esto último que tienes ahí. Es que son varias cosas. Algo sí no es cierto que dice la palabra que nadie ha llegado demasiado lejos, que no pueda volver. O sea, que no pueda ser salvo. Pero eso es diferente a estos, yo digo, atributos, bendiciones que se adquieren a través de una lucha cristiana. Entonces voy a poner un ejemplo. Es algo como que yo vengo estudiando con ustedes y vamos en segundo de bachiller. Se quedaron 2 y quizás 4 avanzamos. Pero yo ya pasé al otro ciclo. La otra persona, cuando decida volverse a levantar con la ayuda del Señor Jesús y quiera volver a retomar esa caminata cristiana, sí va un poco más lejos que los que ya van más adelante espiritualmente. Y los que han logrado esto que dice la hermana Helen White, de que no han herido sus propias almas y que no han traído ese peligro sobre sus vidas. Y aparte de eso dice, y el poder de discernir, que siempre debe ser mantenido agudizado. O sea que esto es el de discernir es un ejercicio que se debe hacer diario en nuestra caminata cristiana con Jesús. Y esto que es clave, la palabra que dice sensible, para distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Y esta sensibilidad y esta agudeza para discernir se da en la lucha cristiana. Por eso es que el Señor también dice su palabra que el que deja los caminos es preferible no haberlo conocido, que habiéndolo conocido va como el cerdo y se revuelca. Volverse a levantar, hermanos, es como yo lo hablo, que he tenido esa experiencia y mediten ustedes. Tuve un tiempo donde estuve como menguando y volverme nuevamente a conectar con el Señor no fue fácil, no es como ir yo a prender un interruptor y ya, no. Es doblemente mayor el esfuerzo, llamémoslo en la lucha, y volver a escuchar esa voz
haber agudizado, digamos, ese sentido de poder discernir que el Señor se lo da a uno. Y lo más bonito es ser sensible a su voz, que Él le dice a uno andar por él, por ella, o sea, por la ruta. Y cuando Él le dice, te estás desviando a la derecha, te estás desviando a la izquierda, no es fácil. No es solo yo venir y decir, ya volví. Sí, puedes volver, el Señor te recibe, pero llegaste con una naturaleza, o sea, siempre hemos estado con naturaleza de pecado, pero el haber estado afuera, y yo no estoy hablando porque a veces estamos dentro de la iglesia, pero afuera. Y creemos que porque estamos dentro de la iglesia no estamos afuera, pero a veces estamos afuera. Y volvernos a conectar con el Señor no es fácil. Y es un esfuerzo espiritual muy duro, hermanos. Entonces yo pienso que la hermana Helen Guayacaba es como a esta bendición y a esta protección tan importante y una experiencia tan hermosa y tan plena con el Señor Jesús, que no echemos un paso atrás, que al contrario, sigamos adelante, que luchemos, porque yo sé que en el paso de este caminar cristiano a veces menguamos, a veces nos cansamos, y ese cansancio es porque no hemos vivido el nuevo pacto. Y nos cansa tanto reglamento, tanto no hacer, tanto no aquello, tanto... Cuando realmente uno como dice Wagner, uno conoce a Cristo, la cruz de Cristo, la obra que Él hizo ahí, tú te sientes libre, libre porque tú no puedes llevar tu condición pecaminosa y la llevas Cristo. Entonces pienso que aquí la hermana va más que todo como a esa parte. Sí, yo me acordaba cuando tú dijiste que cuando uno vuelve a intentarlo es más difícil. Y sí, siempre se dice, ¿no? Que algunas veces uno cuando se aparta, ya ha estado con el Señor y se aparta, eh, cuando se vuelve a apartar, dicen, ¿no? Siempre es peor, uno es peor que como era antes de conocer al Señor, ¿no? Y claro, asimismo, cuando uno otra vez el Señor lo llama y uno escucha y atiende al llamado, debe ser mucho más difícil que alguien que quizás sí cuidó las avenidas del alma y no le pasó eso y no tuvo esa destrucción en su vida para el poder de discernir. Definitivamente sí. No es imposible para el Señor, pero sí es más difícil, es más difícil. Y hay otros que van adelantados, llamémoslo así. O Claro, sea, han trabajado con el Señor y uno dice, uno quisiera, ¿no? Pero le tocó desde abajo porque esa persona empezó de abajo. exacto. Y uno siempre piensa, y yo he escuchado, y eso no es que no sea verdad, pero es que lo entendemos mal. Yo lo entendía mal antes. Siempre uno pone el ejemplo cuando sí que la justificación por la fe, que aceptar al Señor, que eso es el ejemplo del ladrón en la cruz. No, pero miren, en el último minuto, fue antecitos, eso es solo aceptar al Señor y es fácil para alguien que mire sí, todo lo que le tocó hacer. Y me acordaba yo de alguien, una amiga en Bolivia que me decía, pero mire todo lo que se le tiene uno que privar, miren todo a veces los sufrimientos por los que pasan los hijos de Dios solo por obedecer. Yo ya sé que la ley dominical viene o déjenme disfrutar un poquito más de años y luego sí me afino, como dicen, ¿no? Porque uno ve a veces como esos ejemplos de que de un momento a otro alguien se convirtió y murió y va a resucitar en el Señor, pero a veces no es así. No es así porque uno lo empieza a ver como fácil, lo empieza a ver como que dejemos que unos vivan esa vida y vayan adelantados, porque si yo llego últimos y yo me convierto, el Señor trabaja en mi corazón, eso va a ser así de un momento a otro y va a ser fácil. Y resulta que uno no ve el privilegio, así tenga que pasar por dificultades, uno no ve el privilegio de ese caminar con el Señor y esos son los que van más adelantados, los que sí se entregaban al Señor y a pesar de sus luchas, han estado conociendo y caminando con el Señor y esa ventaja pues mundanalmente no se ve, ¿no? Las personas siempre ven como con sus ojos mundanales
de pronto se ha pasado por pruebas, se ha pasado esto, se ha pasado lo otro, y obviamente pues no están en las diversiones que ellos están, entonces se lo ven aburridos. Entonces son muchos factores que sí hay personas que van más adelantadas y el adelantamiento es que el Señor está en sus vidas y cada vez están más limpios y tú estás sucio, por decirlo así. Entonces es cómo ve uno a las personas que están con el Señor Jesucristo y que van más adelantados. Entonces sí es más difícil. Algo que tú no subrayaste, pero me parece clave, que dice demasiado a menudo, o sea, demasiado a menudo, en tiempo de peligro, caen en la tentación y son alejados de Dios. Entonces uno dice, claro, llega uno a caer en esta tentación. ¿Por qué? Porque no supimos discernir entre lo correcto y lo erróneo. No fuimos sensibles a su voz. Yo por eso muchas veces en la oración, hermanos, yo le digo porque el pecado es muy sutil. El pecado Satanás no se lo va a montar a usted y se lo va a mostrar a usted así de lleno, no. Es muy sutil, escondido, engañoso. Y yo por eso me da miedo. Yo le digo, Señor, por favor, ayúdeme a ser sensible a tu voz. Porque al ser sensible puedo discernir discernir entre lo correcto y lo no correcto. Y cuando llegue ese tiempo de peligro, de tentación, pues que Dios nos guarde y no caigamos. No caigamos en adulterio, en fornicación, en mentira, en tantas cosas. En primeramente poner primero las cosas, digamos, del mundo antes que Dios. Y no crean, el pecado no viene de frente, viene manipulado y cuando uno consciente se va volviendo como el callo. Un callo así se vuelve un cuero duro y pues más difícil de trabajar. Y es como el drogadicto, hermanos. El drogadicto se metió en la droga, conoció a Jesús, pero dañó una parte de su cerebro. Dañó muchas partes. Y acá lo está diciendo la hermana Helen White, por eso nos debemos cuidar tanto todos nuestros sentidos, todos los dones que el Señor nos ha dado, los talentos que el Señor nos ha dado, que esté en su mano poderosa. Porque se llega a dañar algo de esa parte, hermanos, Dios puede hacerlo, pero vienen consecuencias y Dios no va a quitar las consecuencias. Porque es diferente a alguien drogadicto, llamémoslo así, que no conoció el Evangelio, que cayó en las drogas y viene a conocer a Jesús. A alguien como le pasó a Satanás, que estuvo en el altar, ahí en la gloria del Padre, y abandona, trajo consecuencias. Y puede haber arrepentimiento y el Señor perdona. Pero una vez usted, como dice la hermana acá, pues haya dañado, llamemos su vida, los dones, esa experiencia con el Señor, es muy difícil volverse a reconectar y volvernos a reconectar, que el Señor nos guarde de verdad. Hay una cosa que yo pensaba cuando el Cid hablaba de las consecuencias, ¿no? Y cómo yo puedo ver con un ejemplo que se me vino a la mente, cómo puedo ver la diferencia de lo que el Cid hablaba, que sí hay personas más adelantadas espiritualmente, que el Señor ha trabajado muchísimo en sus vidas y privilegios y mejores que uno están. Ese poder de discernimiento en que cada cosa que tú haces, tú puedas preguntarle al Señor por qué lo haces. Sí, que sales a hacer mercado, que sales a trabajar, cada actividad, entre más cerca estés del Señor, el Señor constantemente va a trabajar en ti, te va a guiar y también te va a mostrar cosas que haces y por qué lo haces, porque es que tú constantemente le estás preguntando, como decía el Cida, estás escudriñado totalmente, pero es algo que uno no ve. Cuando no se tiene ese poder de discernimiento y cuando uno no reconoce esa voz del Espíritu Santo, les pongo un ejemplo muy sencillo, que a mí se me vino a la mente, pero eso se puede para cada cosa que tú haces o cada cambio que tú hiciste en el día, que uno o sea, uno no está acostumbrado a preguntarle al Señor por qué uno hace lo que hace
o come lo que come, o cualquier cosa. Estás tú, una niña o un adulto, no sé, y va y pide un helado. Ojalá bien dañoso, pero bueno, eso no importa. Y llega alguien, puede ser tu mamá, tu tía, o alguien en el que tú confías o algo, o no sé, y te dice, no te has preguntado, o te dice, yo sé por qué comes eso, es porque tienes un dolor en tu corazón. No es porque querías comer un postre y tenías antojos. Eso lo haces porque tienes un dolor en tu corazón o eso lo haces por tal cosa que te aconteció. Jamás esa persona que se comió el helado va a pensar que lo hizo por eso. Ella, lo primero que se le vino a la mente, vamos amigas o vamos mi amor o vamos yo no sé qué y comemos un helado. Pero ese poder de discernimiento yo le decía al Señor y ese reconocimiento de la voz guiada del Espíritu Santo, jamás vas a pensar en preguntarle al Señor por qué me estoy comiendo ese helado, por qué se me antojó, o por qué quiero ponerme esto, o por qué estoy haciendo el trabajo de esta manera, o por qué hablé así, por qué reacciono así, por qué siento esto al ver esta persona, por qué siento ganas de ir a caminar, de correr, o no sé, cualquier cosa, hermanos. Cuando una persona está tan cerca de Dios, esas personas, ahora es que yo lo entiendo así, más adelantadas, uno va a ver la vida de esa persona y cada cosa están en tanto escudriñamiento con el Señor que esto se vuelve un hábito constante de minuto a minuto, donde estás dejándote ser guiada por el Señor y le estás reconociendo cada vez más su voz, estás haciendo su voluntad, porque pues al reconocer la voz guiadora del Espíritu Santo es como dice la palabra que te guía, pero en cada cosa que te pasa, tú sientes la voz y le preguntas, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hice esto? El Señor automáticamente te muestra y es para limpieza. Entonces yo meditaba y es increíble cómo el Señor quiere eso para cada uno de nosotros y quiere que todos estemos Yo, en ese caminar. Ujú. yo solo quiero decir solo una cosita ya al final, pero estaba analizando todo eso también y a veces nosotros decimos, uy, tal persona cayó, tal persona adulteró, tal persona fornicó, tal persona, bueno, tantas cosas. Pero nosotros ya vemos esta final de esta oración, caen en tentación y son alejados de Dios. Pero esa fue como ya, eso fue el fruto y la consecuencia de haber herido sus propias almas. Y como dice la hermana Helen White, de haber traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. Y cuando uno hiere su propia alma, pierde el poder, porque el espíritu, pues no es que el espíritu no esté ahí trabajando con uno, pero como les decía, se vuelve duro uno. Y al volverse duro uno, pues pierde la capacidad de no escuchar la voz del Espíritu Santo, no discernir. Hermanos, todo este camino se ha debido recorrer en haber herido sus propias almas, en el poder de discernir. O sea, todos estos pasos se llevan antes de yo caer. Y haber perdido, ¿cierto? Como ese discernimiento agudizado, el haber perdido la sensibilidad al escuchar la voz de Dios para saber lo correcto y lo erróneo, para saber si a ese paseo debo ir, no debo ir, si debo vestirme así, no debo vestirme así, estoy provocando, no estoy provocando, estoy llevando a esto, tantas cosas que el Señor, a cada uno nosotros tendremos nuestro problema o nuestra situación que estamos luchando con Él. Y que me hizo también haber herido mi propia alma por haber visto cosas que no debía haber visto, por haber practicado cosas que no debía haber practicado. Y el practicar cosas también son hábitos que se adquiere de la niñez. Y entonces todo eso va endureciendo nuestro corazón, pero el enemigo es muy sagaz, nos hace sentir que todo está bien,
porque tú diezmas, tú ofrendas, tú estás liderando en la iglesia, tú estás aquí en el grupo, no, tú vienes acá, no te preocupes, todo está bien. Claro, y como todo es tan sutil y tan engañoso, cuando menos se ha preparado el camino y llega ese tiempo peligroso que Satanás ya lo ha preparado. Y muchos de nosotros quizás hemos caído en diferentes cosas y quizás en este momento, por no haber cuidado con el Señor mi relación, el enemigo ya está preparando otra caída. Oremos que sea el Señor que nos guarde y nos proteja de verdad, hermanos. Esto es serio, esto que escribió la hermana Helen White es delicado y me devuelvo un poco a lo que hablábamos de ser muy cuidadosos con nuestra revisión personal con el Señor.